Tu manga. Sul es un chico miedoso de 12 años que sigue siendo cuidado por su niñera y con la cual se lleva bastante bien, pero una noche que decide espiarla al final se termina llevando una desagradable sorpresa. Por eso hoy la niñera. La película empieza con nuestro protagonista, Porter, tratando de evitar recibir una inyección debido a su intenso miedo a las agujas, y aunque intenta usar todos los argumentos que se aprendió de los foros de los antivacunas, al final termina recibiendo el pinchazo. Después de eso, Cole está junto a su amiga Melanie esperando que los pasen a buscar, y en eso llega el padre de la niña para recogerle a su auto, mientras que el chico lo termina dejando volver a su casa solo por su cuenta. Por eso nuestro protagonista vuelve caminando hacia su casa y termina siendo molestado por un trío de bravucones, pero justo en ese momento aparece una chica para salvar a Kabul, haciéndose la valiente con gente que no es de su tamaño, otra con la cabeza pequeño Papá Nicolau. Luego vemos que la chica llamada B resulta conocer a nuestro protagonista y enseguida le da unos consejos de que alguien lo vuelva a molestar. Después de esto la chica lo lleva en su auto hasta su casa, mientras hablan de lo bien que la pasan juntos, por lo que arreglan para tener una fiesta. El chico se exhiba mirando donde no debe, se termina despidiendo con un saludo tomado de la película. Entonces, con llegada a su casa y después de saludar a Melanie, quien también resultó ser su vecina, va a buscar a su madre, que estaba hurgando en el espacio debajo de la casa entre un montón de arañas que también asustan al chico, por lo que le termina siendo una pregunta existencial a su madre: mamá. Pero su madre lo termina regañando para que no vuelva a usar esa palabra, y más adelante vemos como su padre intenta enseñarle a conducir, pero al final Cole termina aprendiendo que no es tan fácil como en el TAIF. Se consuela diciendo que conducir puede ser peligroso. Luego la noche que le encuentra a su padre sin poder dejar de mirar la serie Mad Men, diciéndole a su hijo que es muy tensa y solo la gente grande puede entenderla. Por eso el chico le terminar descubriendo que no es tan divertida, ya que importa. Al día siguiente Cole intenta arreglar un juguete con un cuchillo, pero su padre se lo quita, y más adelante lo vemos hablando con Melanie sobre lo que hacen las niñeras cuando duermen a sus niños, por lo que ella le propone a su amigo quedarse despierto para averiguar. La cuestión es que después de descubrir a vivir saliendo con un nerd, llegando el día en que sus padres se preparan para viajar, y una vez que llega a la niñera para cuidar al chico, la pareja de adultos se termina marchando después de que la madre se tome el tiempo para acomodar una especie de premio puntiagudo. Entonces los dos arman su propia fiesta con baile y una tarde en la piscina incluida, y luego al llegar la noche arman un juego donde Vi y armó su propio Dream Team, incluyendo escena morpo de la película Alguien como el villano. Pero una vez que termina de contar y actuar su historia, Cole dice que prefería a una villana mujer. No salió, no respetan nuestros estereotipos sexuales primitivos, y luego de divertirse repitiendo los diálogos de una película arruina el clima de la diversión, hablando sobre el divorcio de sus padres, temiendo que se repita lo que pasó con los padres de Melanie. Entonces Vi le pregunta al chico si se siente atraído por su vecina, y luego lo consuela diciéndole que si sus padres se divorcian entonces aprenderá a cuidarse por sí mismo, y de repente lo mandaba a dormir después de servirle un trago con alcohol, a pesar de ser un menor de edad. Pero una vez que Vi y sale a buscar tu trago para brindar con la, aprovecha para deshacerse el trago y fingir que se lo bebió. Por eso sigue despierto hablando por celular con Melanie sobre la idea de espiarse a su niñera haciendo el delicioso. En eso se oyen unos pasos y Cole decide cortar la llamada. Entonces entra Vi para comprobar si el chico se está durmiendo, quien luego de fingir estar cansado le confiesa a su niñera estar contento por aceptarlo como amigo a pesar de no ser normal, a lo que ella le dice que le gustan los raros. La cuestión es que llega a la medianoche y Cole sigue despierto, por eso termina descubriendo que de personas, y enseguida se lo comunica por celular a Melanie, y luego de juzgar el significado de la palabra que acababa de decir su vecina lo termina impulsando para que vaya a espiar. Por eso Cole sale de su habitación y descubre a Vi con un grupo de personas jugando a verdad o reto mezclado con girar la botella. La cuestión es que le llega el turno a la niñera y elige hacer un reto, por eso Max la desafía a besar a todos los presentes y ella termina aceptando, empezando por quien lanzó el reto, pero solo para darle el beso de la muerte a los mafiosos. Por el contrario, con Allison se toma bastante tiempo para cumplir con su reto, dejando a todos los presentes incluyendo a Colt con la boca abierta. Por eso John se prepara para recibir un beso similar, pero al final solo termina recibiendo una lámina
de Sagues luego toca el turno de besar a Sonia, quien le da unos besos de buenas noches en la frente, pero cuando le llega su turno a Sham, este se pone tímido al ser su primera vez besando a una mujer y entonces ella lo, y mientras aún no deja de sangrar, los otros aprovechan para llenar unas copas con su sangre. Entonces Bit pide que le traigan los libros para hacer el ritual satánico y cumplirles sus deseos a todos los presentes. Por su parte, Cole regresa asustado a su ubicación y termina llamando al 911, pero cuando le dicen que se quede escondido en un lugar seguro, el chico decide hacerse el Rambo, buscando su cuchillo de defensa personal y preparando una sábana para saltar por la ventana, hasta que de repente se oyen unos pasos acercándose. Entonces vuelve a su cama para hacerse el dormido y luego aparecen junto a los otros, quienes le terminan inyectando para sacarle sangre, pero a pesar de sus miedos el chico aguanta sin moverse y todos se terminan marchando, aunque vi que ha de notar algo sospechoso, pero de todos modos termina saliendo de la habitación. Entonces como la aprovecha para intentar escapar y justo en ese momento vuelve a aparecer la niñera, mientras del chico se cae desmayado para luego despertar atado en una silla porque está casi desnudo. Esta es tu primera pregunta, y luego de comer una galleta para recuperar cuchillo, y aunque le dicen que lo pueden ver gracias a un espejo, el chico no deja de intentarlo, pero al final termina prometiendo que no va a contarle a nadie que le sacaron sangre para su ritual satánico, pero solo consigue la burla de todos por su poco conocimiento sobre el tema, aunque al final le dice que todo era para un proyecto de ciencia si decide soltarlo, hasta que justo en ese momento aparecen unos patrulleros de la policía y todos se empiezan a entrar en pánico, y entonces terminan entrando dos oficiales armados, pero enseguida Max deja sin un ojo a uno de los oficiales, mientras John empieza a gritar que las vidas de los negros también importan, y en eso Allison termina recibiendo un disparo en una zona sensible. La carta reventó, pero al final Via actúa como una social warrior, degollando al policía y evitando que le dispare a Dion por su color de piel, mientras que Max termina su trabajo con el otro policía de una manera muy sanguinaria luego de usar el comunicador de los policías para avisar que no había ningún problema. Todos se acercan a Allison, quien estaba esos atributos que por su salud, y en eso como lo aprovecha para entonces John empieza a perseguirlo, pero en el camino se tropieza con uno de los juguetes de Cole y con la suficiente mala suerte como para caer justo sobre el premio puntiagudo, pero de todos modos el chico no está a salvo ya que todos se dedican a perseguirlo. Por eso Calles es capaz de Max hasta terminar escondiéndose en la cochera, y una vez que cree estar solo se termina tapando con el cadáver de Sham, así que ahí se pone a buscar algo que lo ayude a salvarse, encontrando un cohete que estaban guardando para Año Nuevo. Entonces se termina escondiendo en el espacio debajo de la casa, cubierto con una manta, y en eso aparece Sonia, que se va acercando de a poco al chico a punto de descubrirlo, pero al final resulta que solo quería acariciar a una de las arañas, pero cuando Sonia decide marcharse se delata gracias a su cobardía, haciendo que ella vuelva para atraparlo. Entonces el chico busca el cohete para defenderse y se termina escapando, mientras la mujer tiene problemas con las ratoneras. Para al final luego aparece Max para felicitar al chico por haber matado a una persona, pero enseguida se escapa corriendo aunque está a punto de ser alcanzado. Entonces decide usar los consejos que le había dado para defenderse, aunque al final no le sirvieron de nada y lo tengo grande claro que no es suficiente. Y cuando todo parecía perdido para nuestro protagonista, justo se escuchan unos ruidos y el chico le dice que se trata del bravucón de Jeremy que viene a arrojarle huevos. Entonces Max lo suelta para que vaya a defenderse como un hombre, pero cuando Cole se acerca a Jeremy, en lugar de pedirle ayuda para escapar, intenta atacarlo sin obtener buenos resultados. Por eso ya la tarde, una vez que le pide ayuda al bravucón desde el piso, ya que Jeremy nunca se toma en serio sus palabras y lo termina dejando solo después de humillarlo de nuevo. Entonces el tipo descamisados se acerca y lo felicita por haberlo intentado, pero igualmente insiste en matar al chico, quien se termina escondiendo su vieja casa del árbol, lo cual no pudo aguantar tanto peso y por eso se termina derrumbando, dejándolo a MCS los disparos de Bill y refugiándose en la casa de Melanie, quien también estaba sola sin su padre. Y después de que la niña invada la casa, los chicos se encierran en el baño, donde terminan teniendo un encuentro cercano. El último chico que vi que lo besaron lo apuñalaron en la cabeza con 2 cuchillas, así que ahora Colt tiene el suficiente impulso anímico para salir a enfrentarse a la niñera después de dejar a salvo a su enamorada, pero cuando vuelve a su casa y ve todo tan tenebroso, vuelve a portarse como una gallina, terminar asustándose con una inofensiva planta. En eso se encuentra a Allison, quien ya parecía estar bien muerta, pero cuando Cole estaba revisando el libro satánico de Vi, de repente aparece la porrista para intentar matarlo, y por eso el chico se defiende atacándola en donde estaba herida, y luego de que ella lo trate de pervertido y se lamente por quedarse con un pecho menos, Allison vuelve a atacarlo, por lo que Cole intenta buscar el cuchillo que su padre le había quitado y guardado en el lavavajillas
cuchillas, olvidando que cada cosa tiene que ir en su lugar. Es por eso Allison termina encontrando el cuchillo, mientras que Cole intenta defenderse con un encendedor, pero la porrista no se siente amenazada y se acerca para matarlo hasta que su cabeza revienta de un disparo. Así que vemos que Vi fue la salvadora y entonces Cole toma el libro satánico y amenaza con quemarlo pidiendo explicaciones, a lo que la niñera le responde que se trata de un ritual para conseguir cualquier deseo gracias al cual ella dejó de ser una niña débil y cobarde. Luego Vi le propone un plan para escaparse juntos y salvar su libro tan valioso, prometiéndole que seguirán juntos como amigos y ella seguirá protegiéndolo, pero cuando parecía haberlo con Beth, al final el chico Por favor. Y mientras la niñera intenta salvar el libro, nuestros chicos sale corriendo y toma prestado el auto del padre Melanie para hacer una acrobacia inspirado en Rápidos y Furiosos y estrellarlo contra su casa mientras se lleva puesta a la niñera. Así que luego de volver a sobrevivir de milagro, Cole se acerca a la moribunda Vi para confesarle que estaba enamorado de ella, pero ahora que descubrió que era una villana, y al final los dos se terminan dando un adiós definitivo y entonces Cole queda como un héroe, consiguiendo así una novia y ganándose el respeto del trío de bravucones, y en eso sus padres llegan preocupados por saber quién va a pagar los daños a su propiedad, mientras nuestro protagonista confirma que ya dejó de ser un niño cobarde. Ya no necesito más una niñera, pero cuando parecía que todo había terminado la mejor manera posible, descubrimos que los productores decidieron hacer una secuela ya que seguía con vida. Eso fue La Niñera. Comenten qué serie o película quieren que resuma para los próximos vídeos.